Cuando la sequía calcinó las tierras del valle, todos señalaron a una sola culpable, Esperanza, la viuda. La acusaron de traer la mala suerte y, bajo las órdenes del cacique del pueblo, fue expulsada con sus hijos sin más posesiones que la ropa que llevaban puesta. Su único destino fue buscar amparo en la única propiedad que nadie se atrevía a tocar, la vieja capilla abandonada en la colina, un lugar del que se decía estaba maldito. Pero lo que los hombres de poca fe no sabían era el antiguo secreto que ella estaba a punto de desenterrar bajo el suelo sagrado de aquel refugio. Parece una leyenda, pero esta historia se cuenta como un hecho real en las zonas áridas de Durango, México. Si las historias sobre el poder de la justicia a través de la sabiduría ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El sol era un martillo de fuego sobre la tierra agrietada del rancho de Esperanza. La sequía, una bestia invisible, se había bebido los arroyos y secado las milpas, dejando solo esqueletos de maíz que crujían con el viento caliente. Sus 3 hijos pequeños, con los ojos grandes y las barrigas vacías, la miraban con una pregunta silenciosa que le partía el alma en dos. Ella, una mujer cuya fe había sido tan sólida como las piedras del viejo templo, ahora sentía cómo se desmoronaba con cada grano de polvo que el aire levantaba. Su tristeza, una nube perpetua desde la muerte de su esposo, era ahora señalada por los vecinos como la verdadera causa de la desgracia. Era el chivo expiatorio perfecto. Al otro lado del valle, donde la tierra aún conservaba un susurro de verde, se alzaba la hacienda de don Ramiro. Él era un hombre tallado en la misma roca áspera de la región, cuyo corazón no conocía la compasión. Su pozo, profundo y generoso, era el último bastión de vida en kilómetros, pero sus puertas estaban cerradas con el candado de la codicia. Para justificar su egoísmo, necesitaba un culpable, y encontró en el luto de Esperanza la excusa perfecta. Frente a la capilla del pueblo, su voz, seca como la tierra, sembró la semilla del odio, acusándola de atraer la maldición con sus lágrimas y de envenenar los cielos con su pena. Quería su tierra, la humilde parcela que colindaba con la suya. Las palabras de don Ramiro prendieron como fuego en pasto seco. Las miradas de lástima de sus vecinos se tornaron en puñales de desprecio. En el mercado, las vendedoras le daban la espalda. Los niños del pueblo, antes amigos de sus hijos, ahora les lanzaban piedras y acusaciones que eran el eco amargo de sus padres. La soledad se hizo una jaula alrededor de su pequeño rancho. Esperanza apretaba los puños hasta que las uñas se le clavaban en las palmas, sintiendo no solo el dolor de su pérdida, sino el peso aplastante de una culpa que no era suya, una culpa fabricada para robarle la tierra y la dignidad. Una noche, mientras su hijo menor ardía en fiebre, la desesperación finalmente rompió los diques de su resignación. No podía dejar que la mentira de un hombre avaro y la ceguera de un pueblo asustado sentenciaran a su familia. Fue entonces, en el silencio opresivo de la madrugada, que un recuerdo emergió como un espejismo, la voz de su esposo contándole una vieja leyenda de sus abuelos. Hablaba de un ojo de agua, oculto en las entrañas de la montaña, un manantial que nunca se secaba, protegido por las sombras de los peñascos. En su momento le pareció un simple cuento. Ahora era la única hebra de esperanza a la que podía aferrarse, una promesa susurrada desde el más allá, con el primer aliento del alba. Antes de que el sol comenzara su castigo diario, Esperanza tomó su decisión. Dejó a su hijo mayor a cargo, con un trozo de pan duro y las últimas gotas de agua, susurrándole promesas de que volvería con vida para todos. Con un beso en la frente ardiente del pequeño, tomó un viejo cántaro de barro y un pico oxidado, las únicas herramientas que le quedaban de su esposo. Salió de su choza como una sombra,
sin mirar atrás, porque si lo hacía, el miedo la anclaría para siempre a esa tierra moribunda. Cada paso hacia la montaña era un acto de rebelión contra el destino que le habían impuesto, un desafío silencioso a don Ramiro y a un Dios que parecía haberla abandonado. El ascenso fue una penitencia. El sendero, si es que alguna vez existió, había sido borrado por el tiempo y la erosión. Sus manos se rasgaron con las rocas afiladas y las espinas de los nopales, pero ella seguía trepando, guiada solo por la vaga descripción de la leyenda, donde la roca llora y el cóndor duerme. El sol se elevó, implacable, convirtiendo la ladera en un horno. El aire era delgado y le quemaba los pulmones. Miró hacia abajo una sola vez y vio su rancho, una mota de polvo insignificante, y más allá, la hacienda de don Ramiro, un oasis verde que era una burla a su sufrimiento. El odio, un combustible tan potente como la esperanza, le dio nuevas fuerzas para seguir adelante, internándose en el corazón de piedra de la montaña que guardaba su única salvación. Las horas se fundieron en un delirio de sed y calor. Sus piernas temblaban al borde del colapso, y la leyenda comenzaba a parecerle una cruel fantasía de un hombre moribundo. Buscó refugio en la sombra de un peñasco colosal que se erguía como un centinela. El sol del mediodía proyectaba su silueta contra el cañón, y la sombra que se dibujaba en el suelo era la de un ave inmensa, con las alas plegadas, dormida. Era la señal, y allí, bajo el ala sombría del cóndor de piedra, lo vio. No era un río, ni siquiera un arroyo. Era una mancha oscura y húmeda en la pared rocosa, un tapiz de musgo de un verde imposible que brillaba con vida. Lágrimas de agua pura se filtraban entre las grietas, gota a gota, como si la montaña misma estuviera llorando. Cayó de rodillas, acercó las manos temblorosas a la piedra y sintió la frialdad milagrosa. Llevó el agua a sus labios resecos y bebió no como un animal sediento, sino como un peregrino que alcanza su santuario. El goteo era lento, insuficiente para llenar el cántaro y salvar a su familia, pero no había llegado hasta allí para ser vencida por un hilo de agua. Empuñó el pico de su esposo, sintiendo el peso del hierro y de su memoria en las manos. Con una fuerza que nació de las entrañas de su desesperación, golpeó la roca junto a la grieta principal. El eco metálico resonó en el silencio del cañón. Esquirlas de piedra saltaron, picándole la piel, golpe tras golpe. Siguió la veta húmeda hasta que, con un crujido sordo, un trozo de roca cedió. El goteo se convirtió en un chorro delgado pero constante, un murmullo cristalino que era la música más dulce que jamás había oído. Colocó el cántaro bajo el flujo y escuchó el sonido hueco del barro recibiendo la vida. El agua no solo llenó el recipiente, lavó sus manos heridas, su rostro cubierto de polvo y miedo. En ese manantial secreto, Esperanza no solo encontró agua, sino que se encontró a sí misma de nuevo, no como la viuda maldita, sino como la mujer que podía hacer llorar a las piedras. El descenso fue una prueba de otro tipo. Ya no era la ligereza de la desesperación lo que la impulsaba, sino el peso tangible de la salvación. Cada paso era un cálculo cuidadoso para no derramar ni una sola gota de aquel tesoro líquido que se balanceaba en el cántaro sobre su hombro. El sol ya no era un verdugo, sino un testigo silencioso de su tenacidad. Desde lo alto, la hacienda de don Ramiro seguía siendo un insulto verde, pero ahora ella no sentía solo odio, sino una fría y serena certeza. El poder de él residía en un pozo, el de ella, ahora, emanaba de la propia montaña. La imagen de la frente ardiente de su hijo era el faro que la guiaba a través del laberinto de rocas y espinas, una fuerza motriz más poderosa que el hambre, la sed o el agotamiento que gritaba en cada uno de sus músculos. Cuando sus pies magullados finalmente pisaron la tierra polvorienta de su rancho,
Era un espectro, cubierta de tierra y sangre seca, pero con los ojos ardiendo con una luz que nadie le había visto jamás. Ignorando a su hijo mayor, que corrió a su encuentro con un grito ahogado, fue directamente al lecho del pequeño. Con una delicadeza infinita, humedeció un trapo y lo pasó por los labios agrietados del niño. Luego le dio de beber sorbos pequeños y preciosos. La noticia de su regreso se esparció como el propio polvo. Una mujer, luego una familia, y pronto una pequeña multitud se congregó a una distancia prudente de su choza. No había insultos, solo un silencio atónito. La vieron sacar el cántaro, todavía medio lleno, y verter agua en una tinaja vacía. El sonido del agua golpeando el barro en medio de la tierra muerta fue un trueno, un milagro que desafiaba la maldición que ellos mismos le habían impuesto. El murmullo de vergüenza fue el primero en romper el silencio. Una de las mujeres, la misma que una semana antes le había negado un puñado de maíz, dio un paso al frente y cayó de rodillas sobre la tierra seca. No dijo nada, solo extendió sus manos cuarteadas, una súplica silenciosa más elocuente que cualquier palabra. Pronto, otros la siguieron, formando un semicírculo de penitentes alrededor de la tinaja. Eran los mismos rostros que la habían condenado, ahora despojados de su ira y revestidos de una desesperación pura. Esperanza los miró uno por uno, y en sus ojos no vio a sus verdugos, sino a padres y madres aterrados, reflejos de su propio miedo. Sin decir una palabra, tomó una jícara, la hundió en el agua milagrosa y se la ofreció a la primera mujer. El gesto se repitió de mano en mano, un acto de comunión que borraba meses de desprecio y tejía un nuevo pacto, no con palabras, sino con el agua que todos compartían. La noticia, llevada por pies desesperados, llegó a la hacienda de don Ramiro como una blasfemia. Su capataz, con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados, le contó la historia del manantial de la viuda. Don Ramiro rió, una risa seca y cruel que no llegó a sus ojos. Pensó que era un truco, una locura colectiva nacida de la sed, pero cuando vio, desde su balcón, la procesión de gente que abandonaba la capilla para dirigirse al humilde rancho de Esperanza, el veneno de la duda se convirtió en ira fría. La mujer que él había señalado como la maldición, ahora era venerada como una santa. Su poder, construido sobre el control del agua y el miedo del pueblo, se estaba agrietando como la tierra bajo sus pies. Sin esperar más, ensilló su mejor caballo, un animal negro y poderoso como su propia soberbia, y cabalgó hacia el rancho. No iba a suplicar, iba a desenmascarar el engaño y a reclamar lo que creía suyo, el control sobre la vida y la muerte en aquel valle. La nube de polvo precedió al trueno de los cascos. Don Ramiro irrumpió en el claro sobre su caballo negro, una aparición de furia y arrogancia que hizo retroceder a la multitud. Su mirada de desprecio barrió a los aldeanos arrodillados antes de clavarse en Esperanza, que se había levantado para interponerse entre él y su familia. ¡Brujería!, bramó, su voz rasgando el aire quieto. Es un engaño de esta mujer maldita para terminar de envenenarnos. ¿Creéis que el agua nace de la nada? ¿Os está dando a beber su propio veneno? Pero Esperanza no retrocedió. Se mantuvo firme, con la espalda recta y el mentón en alto, el cántaro a sus pies como un escudo. El miedo que la había paralizado durante meses había sido lavado en la montaña. Lo que quedaba era una calma tan profunda y sólida como la roca de la que brotaba su manantial. Don Ramiro desmontó de un salto, la fusta golpeando con impaciencia su bota de cuero. Se acercó a la tinaja, mirando el agua con un asco fingido. «¿Dónde está vuestro gran río?», se burló, señalando el modesto recipiente. «¿Con esto pretendes salvarlos?», exigió ver la fuente de la farsa, seguro de que descubriría un viejo odre escondido.
Sin una palabra, Esperanza llenó de nuevo la jícara y se la tendió. No como una súplica, sino como una ofrenda, un desafío silencioso que lo dejó sin aire. El gesto lo paralizó. Aceptar sería admitir su derrota y su sed. Negarse sería una cobardía ante todo el pueblo. Su rostro, enrojecido por el sol y la ira, se contrajo en una mueca de impotencia. En ese silencio, rodeado de la gente que antes lo temía, don Ramiro comprendió que no había perdido el control de un pozo, sino el del valle entero. Con un manotazo cargado de rabia, don Ramiro golpeó la jícara de las manos de Esperanza. El agua, más valiosa que el oro, dibujó un arco cristalino en el aire antes de perderse en el polvo sediento. Un sacrificio inútil a su orgullo herido. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud, pero nadie se movió. El silencio que siguió fue más pesado y acusador que cualquier grito. Viéndose reflejado en docenas de ojos que ya no contenían miedo, sino un juicio sereno, don Ramiro supo que había perdido. Sin otra palabra, giró sobre sus talones, montó su caballo con la torpeza de la derrota y se marchó. El galope furioso de su caballo no fue una demostración de poder, sino el eco de una tiranía que se desmoronaba con cada pisada sobre la tierra seca. Cuando el polvo se asentó, y con él un nuevo orden, Esperanza se agachó con calma, recogió la jícara vacía y la volvió a llenar. No había rencor en su rostro, solo una profunda y agotada serenidad. Un anciano, cuyas arrugas guardaban la historia de varias sequías, se adelantó lentamente apoyándose en su bastón. «Esperanza», dijo, y su voz, aunque quebrada, resonó en el silencio. «Esa agua no solo ha calmado nuestra sed, ha lavado nuestra ceguera. Tú nos has mostrado el camino. Ahora, dinos qué debemos hacer». Todas las miradas se posaron en ella, ya no como la viuda maldita, ni siquiera como la santa milagrosa, sino como su guía. Ella miró a sus hijos, que ya bebían con calma, y luego a la gente del pueblo, su gente. Levantó la vista hacia la silueta de la montaña, el verdadero origen de su poder, y una decisión inquebrantable se forjó en su interior. «No hay nada que yo pueda deciros que la montaña no haya dicho ya», respondió Esperanza, su voz clara y firme, sin rastro de la mujer rota que había sido. «El agua está allí arriba, para todos, pero no bajará sola a calmar la sed de nuestros hijos. No bastará con mi cántaro ni con vuestras manos vacías para acarrearla. Debemos construir un camino para ella, una acequia que guíe su vida hasta nuestros hogares y nuestras milpas. Mañana, al alba, volveré a la montaña. Quien tenga fuerza en los brazos y voluntad de redención en el corazón, que me siga». No era una orden, sino una invitación. No se erigía como una santa que repartía milagros, sino como la primera trabajadora de una obra común. La respuesta no fueron vítores ni alabanzas, sino algo más hondo y poderoso, el murmullo de un propósito compartido que se extendió como una ola. Los hombres, que habían llegado con las manos vacías y la cabeza gacha, corrieron a sus chozas en busca de picos, palas y azadones, herramientas que habían colgado creyéndolas inútiles. Las mujeres, por su parte, comenzaron a organizar los pocos alimentos que quedaban, preparando provisiones para la jornada que les esperaba. La vergüenza que los había paralizado se transformó en una energía febril y constructiva. Ya no eran una turba asustada buscando un culpable, sino una comunidad reencontrada, unida por el sudor y la esperanza. El rancho de la viuda maldita se había convertido, en el transcurso de una tarde, en el corazón palpitante de un pueblo que había decidido salvarse a sí mismo. Al amanecer del día siguiente, no fue una sombra solitaria la que se deslizó fuera del rancho. Fue una procesión. Detrás de Esperanza, que caminaba con paso firme y decidido, se formó una columna de hombres y mujeres. Sus rostros, marcados por el sol y la preocupación, ahora mostraban una determinación férrea.
El silencio no era de miedo, sino de reverencia y propósito. El único sonido era el tintineo metálico de las herramientas sobre sus hombros y el arrastrar de los pies sobre la tierra endurecida. No era la marcha de penitentes hacia un santuario, sino la de constructores hacia su obra. Esperanza no miró hacia atrás para contarlos. Sabía que estaban allí. Sentía su fe, no depositada en ella como una santa, sino compartida con ella como una igual. Una fe en el poder de sus propias manos para torcerle el brazo al destino. Cuando llegaron al pie del peñasco del Cóndor, un murmullo de asombro recorrió al grupo al ver el musgo vibrante y sentir la humedad en el aire. El manantial era real. Sin necesidad de órdenes, el trabajo comenzó. El canto rítmico de los picos contra la roca reemplazó las plegarias vacías. Hombres que se habían enfrentado por un trozo de pan ahora unían sus fuerzas para mover las piedras más grandes. Las mujeres, con una organización que nacía de la costumbre, acarreaban tierra en canastas y repartían el agua que la propia Esperanza sacaba de la fuente. La acequia empezó a tomar forma, una cicatriz de esperanza que descendía lentamente por la ladera, una serpiente de tierra y piedra que prometía llevar la vida a sus campos muertos. Desde la lejanía de su balcón, con un catalejo en la mano, don Ramiro observaba aquella febril actividad. No veía un grupo de campesinos desesperados. Veía un ejército que le había arrebatado su reino de polvo y ahora construía uno nuevo con sudor y unidad. Los días se convirtieron en semanas de un trabajo brutal y sagrado. El sol seguía siendo un castigo, pero ya no lo enfrentaban solos. Se convirtió en un testigo de su redención. La acequia, metro a metro, descendía como una promesa grabada en la piel de la montaña. Las viejas rencillas se disolvieron con el sudor compartido y el pan dividido en porciones cada vez más pequeñas. El perdón no se pidió con palabras, sino con el gesto de un hombre que sostenía una roca para que otro pudiera golpearla con el pico, o el de una mujer que ofrecía la primera jícara de agua al vecino que antes le había dado la espalda. Esperanza trabajaba como uno más, sus manos tan encallecidas como las de cualquiera, su presencia un ancla silenciosa que mantenía firme el propósito colectivo. Hasta que una tarde, un grito ahogado de un niño anunció lo imposible. El primer hilo de agua oscura y fría serpenteando en el canal de tierra, llegando al borde del primer campo abandonado. El hilo se convirtió en arroyo. El agua llegó al rancho de Esperanza y más allá, bifurcándose en canales más pequeños que los niños cavaban con sus propias manos como si fuera un juego. La tierra bebió con una sed de años, y en pocos días, un tímido verdor, casi fosforescente contra el ocre del polvo, comenzó a brotar entre los esqueletos de maíz. La gente no celebró con fiestas, sino con un silencio reverente, observando el milagro que habían forjado con sus propias manos. En la hacienda, el pozo de don Ramiro seguía lleno, pero su mundo se había secado. Ya nadie acudía a sus puertas. Sus trabajadores, uno a uno, habían partido para unirse a la obra común, prefiriendo la libertad del sudor compartido a la servidumbre del agua controlada. Su oasis verde, antes símbolo de poder, era ahora una jaula dorada, un monumento a una soledad que él mismo había sembrado. El agua de la montaña, libre y para todos, había ahogado su tiranía sin necesidad de una sola arma. La primera cosecha fue una celebración silenciosa y tenaz. El maíz creció alto y robusto, con mazorcas tan llenas que prometían borrar el recuerdo del hambre. El valle, antes un lienzo de tonos ocres y grises, se tiñó de un verde profundo surcado por las venas plateadas de la acequia madre y sus hijas menores. El agua de la montaña se convirtió en el centro de la nueva vida. Los niños chapoteaban en los canales y las mujeres cantaban mientras lavaban la ropa. Esperanza no se convirtió en una cacique ni en una santa de altar. Siguió siendo la misma mujer,
Aunque la tristeza de su viudez se había suavizado, transformada en una fortaleza serena, presidía, por petición unánime, el Consejo del Agua, donde las decisiones sobre el reparto del vital recurso se tomaban entre todos, con la justicia como única medida. Su rancho ya no era una jaula de soledad, sino el corazón de la comunidad, un lugar donde siempre había una jícara de agua fresca para el sediento y un consejo sabio para el afligido. Una mañana, el vigía que habían apostado en las colinas notó un movimiento inusual en la hacienda de don Ramiro. No era la cabalgata arrogante de antes, sino una carreta solitaria, cargada con baúles y muebles. Al amanecer, don Ramiro salió por última vez por sus grandes portones. Montaba el mismo caballo negro, pero ahora ambos parecían encogidos, despojados de su soberbia. No miró hacia el valle floreciente que se extendía a sus pies, una creación que lo excluía y lo condenaba. Simplemente tomó el camino que se perdía en el desierto y no volvió la vista atrás. El pueblo lo vio marchar en silencio. No hubo alegría en su partida, solo el alivio callado que se siente cuando una larga enfermedad finalmente abandona un cuerpo. Su hacienda, con su pozo profundo y su verdor inútil, quedó como una cáscara vacía, un recordatorio de que un hombre puede poseer toda el agua del mundo y, aún así, morir de sed en la más profunda de las soledades. Los años pasaron, y el valle se convirtió en un tapiz de verdes imposibles que nadie recordaba haber visto. La acequia, bautizada por todos como la Vena de Esperanza, no era solo un canal de irrigación, sino la arteria principal de la comunidad, el lugar donde se sellaban acuerdos, se celebraban nacimientos y se contaban historias. La hacienda de don Ramiro, abandonada y silenciosa, fue reclamada por el pueblo. Sus muros, antes símbolo de opresión, ahora albergaban el granero comunal, y su pozo, antes fuente de discordia, servía como reserva para los años de menor caudal. Los hijos de Esperanza crecieron fuertes y nobles, con la memoria del polvo en las historias de su madre, pero con el sabor del maíz tierno en sus bocas, entendiendo que la herencia más valiosa que les dejaba no era la tierra, sino la lección de que el agua, como la dignidad, no se posee, se comparte. La vieja leyenda del ojo de agua se desvaneció, reemplazada por una más poderosa y verdadera, la de la mujer que hizo llorar a las piedras y enseñó a un pueblo a construir su propio milagro. Al atardecer, cuando el sol teñía de oro la montaña del Cóndor, los niños se sentaban a los pies de una Esperanza de cabellos blancos, y ella no les hablaba de magia, sino de trabajo. Les contaba que el verdadero manantial no estaba en la roca, sino en la voluntad de unirse, de levantar al caído y de compartir la primera jícara de agua. Y mientras la acequia corría a su lado, un espejo límpido que reflejaba el cielo, el valle y los rostros atentos de una nueva generación, todos comprendían que la sequía más terrible no es la que seca la tierra, sino la que endurece el corazón humano. Esperanza vivió hasta ver a los hijos de sus hijos jugar en los campos que ella había salvado del polvo. Su partida no fue una tormenta, sino el sereno ocaso de un largo día de verano. No la enterraron en el camposanto del pueblo, sino bajo un viejo mezquite junto a la acequia principal, donde la tierra siempre estaba húmeda y la vida bullía en un murmullo constante. No le levantaron estatuas de piedra ni capillas con su nombre. Su monumento era cada mazorca de maíz, cada risa de un niño con la cara mojada, cada surco de la tierra fértil. Su legado no era un milagro divino, sino la prueba terrenal de que la voluntad humana, cuando se une en un propósito justo, es el único manantial que nunca se seca. Y así, la memoria de la mujer que hizo llorar a las piedras se tejió en el alma del valle. Se convirtió en una costumbre que cada niño, al llegar a la edad de la razón, fuera llevado en peregrinaje
hasta el ojo de agua en la montaña del Cóndor. Allí, con el sonido del agua brotando de la roca como telón de fondo, los ancianos no repetían la leyenda del manantial secreto, sino la historia verdadera de la viuda valiente. Le enseñaban que el agua que bebían no nacía de la piedra, sino del coraje de una mujer y del sudor de un pueblo redimido. Y cada niño, al tocar el musgo verde y sentir el frío del agua en sus manos, aprendía la lección fundamental, que la verdadera prosperidad no se encuentra, se construye y no se guarda, se comparte. La hacienda de don Ramiro nunca fue derribada. Se convirtió en un fantasma de piedra que servía de lección. Sus muros, que antes encerraban la arrogancia de un solo hombre, se abrieron para albergar la escuela, donde los niños aprendían a leer y a contar las estrellas. Su famoso pozo, de aguas profundas y frías, se mantuvo intacto, pero sellado con una simple reja de madera, no para prohibir su uso, sino para recordarle a todo el que lo mirara la diferencia entre la posesión y la comunidad. Los ancianos, al pasar, a menudo se detenían allí y decían a los más jóvenes: «Este pozo calmaba la sed del cuerpo, pero envenenaba el alma». La vena de esperanza, en cambio, nos enseñó que el agua que se comparte calma ambas. Con el tiempo, la prosperidad trajo consigo un nuevo y sutil enemigo: el olvido. Las generaciones nacidas a la sombra del maíz alto y al murmullo constante de la acequia no conocían la lengua áspera del polvo. Para ellos, el tiempo de polvo era solo una historia más, contada por abuelos de piel cuarteada. Algunos jóvenes empezaron a ver el trabajo comunitario de mantener limpia la acequia no como un acto sagrado de supervivencia, sino como una carga del pasado. Fue entonces cuando los ancianos comprendieron que el verdadero legado de esperanza no era solo el canal de piedra y barro, sino la memoria activa de la fragilidad, la necesidad de que cada generación volviera a sentir, aunque fuera simbólicamente, el peso del pico en sus manos y la bendición de la primera gota de agua sobre la tierra seca. Así, por decisión del consejo que ahora presidía el hijo mayor de Esperanza, un hombre con la mirada serena de su madre y las manos encallecidas de su padre, se instituyó el rito de la sed. Cada año, durante el día más caluroso antes de la cosecha, la compuerta principal de la Vena de Esperanza se cerraba al amanecer. El murmullo del agua, que era la banda sonora de sus vidas, cesaba, y un silencio denso y polvoriento se apoderaba del valle. Ese día, todos los jóvenes que habían cumplido 15 años debían emprender la peregrinación a la montaña, no como visitantes, sino como constructores. No llevaban ofrendas, sino picos y palas. Su tarea era limpiar y reforzar el tramo de la acequia que correspondía a su familia, sintiendo en sus espaldas el mismo sol que castigó a su salvadora, y en sus manos el peso de la roca que era a la vez su obstáculo y su salvación. La primera vez que se celebró el rito, hubo quejas y miradas de fastidio entre los jóvenes. No comprendían por qué debían abandonar la comodidad de un mundo de abundancia para sudar bajo un sol implacable por un canal que funcionaba perfectamente. Pero a medida que ascendían y el silencio del agua ausente se hacía más profundo, algo cambiaba. Al llegar al ojo de agua y beber directamente de la piedra, el agua tenía un sabor distinto, más dulce y valioso. Al trabajar codo con codo, reparando una grieta o moviendo una piedra que amenazaba con obstruir el paso, el resentimiento se transformaba en orgullo. Y al atardecer, cuando la compuerta se abría de nuevo y el agua corría por el canal que ellos mismos habían asegurado, el estruendo del arroyo no era solo un sonido, sino el aplauso de la montaña a su esfuerzo. En ese momento comprendían que no estaban reparando una acequia, sino renovando el pacto que les daba la vida, y que cada gota que llegaba a sus campos llevaba consigo el eco del sudor de sus ancestros.
El rito de la sed se tejió en el calendario del valle con la misma fuerza que las estaciones. Dejó de ser una obligación para convertirse en un honor. Los viejos picos y palas, pulidos por generaciones de manos, se convirtieron en reliquias sagradas. Al emprender la subida, los jóvenes no solo cargaban la herramienta, sino el nombre y la historia del antepasado que la empuñó por primera vez. Y al final de la jornada, el regreso del agua no se recibía con un alivio silencioso, sino con una fiesta donde el primer cántaro llenado en el valle se compartía entre todos, un eco líquido y festivo del gesto primordial de esperanza, que sellaba la unidad de la comunidad por un año más. Pero la fama del Valle Verde, como una semilla llevada por el viento, viajó más allá de las montañas. Un día, en el horizonte de polvo del que don Ramiro había desaparecido años atrás, apareció una caravana de espectros. Eran familias de otras tierras, con la piel pegada a los huesos y los ojos hundidos por la misma sequía que el valle había vencido. Su llegada partió a la comunidad en dos: el miedo, un fantasma que creían enterrado. Susurró en los oídos de algunos: el agua es nuestra, la ganamos con sangre y sudor. Otros, sin embargo, vieron en los rostros de los forasteros el reflejo insoportable de sus propios abuelos, el espectro de la aldea que arrojaba piedras. La prueba definitiva para el legado de esperanza no estaba en la montaña, sino allí mismo, en la decisión de si la vena de esperanza sería una frontera o un puente. El Consejo del Agua se reunió bajo la sombra del mezquite que guardaba la tumba de esperanza. La discusión fue un eco amargo del pasado, una tormenta de miedo contra un deber no escrito. Un hombre llamado Ismael, cuya familia había sufrido más que ninguna durante el tiempo de polvo, se erigió como la voz de la prudencia, que era otra forma de llamar al miedo. La vena de esperanza es nuestra, argumentó, golpeando el suelo con su bastón. Nuestros abuelos movieron estas rocas con las manos desnudas. ¿Vamos a arriesgar la herencia de nuestros hijos por gente que no conocemos? Tenemos suficiente, sí, pero no tenemos para siempre. Este valle es nuestro santuario, no un refugio para el mundo entero. Muchos asintieron. El recuerdo del hambre era un fantasma demasiado poderoso. El hijo de Esperanza, Mateo, que presidía el consejo, escuchó en silencio. Cuando todos los miedos fueron expuestos, se levantó. No miró a Ismael, sino a la montaña. ¿Recordáis a don Ramiro? Su pozo estaba lleno, pero su alma estaba seca. Tenía toda el agua, pero perdió el valle. Nosotros fuimos los extraños una vez, los que suplicábamos por una gota. Mi madre no nos salvó encontrando un manantial, nos salvó enseñándonos a compartirlo. Vamos ahora a construir nuestros muros con las mismas piedras de su egoísmo. Sin esperar una respuesta que las palabras no podían dar, Mateo caminó hacia la acequia. Tomó un cántaro grande, el mismo que su madre usó en su primer descenso, y lo llenó hasta el borde con el agua límpida. La comunidad lo siguió en un silencio tenso, una procesión dividida entre la memoria y el pánico. Mateo no se detuvo hasta llegar al límite donde el verde se rendía al polvo, donde la primera familia de forasteros lo observaba con ojos que habían perdido toda esperanza. Se arrodilló frente a una madre que acunaba a un niño febril y le ofreció el cántaro. Mi madre nos enseñó que el agua que no se comparte se convierte en veneno, dijo con voz clara para que todos escucharan. Luego, mirando a los hombres y mujeres capaces de trabajar, añadió: el canal siempre necesita más manos, el maíz siempre necesita más cuidado. Aquí no se regala la vida, pero sí la oportunidad de forjarla. Quien tenga sed, que beba, y quien tenga fuerza, que se una a nosotros. El gesto tan simple y tan profundo rompió el hechizo del miedo. Una a una, otras familias del valle fueron a sus casas y volvieron con agua, pan y herramientas. La vena de esperanza se había convertido definitivamente en un puente.
La integración no fue un milagro, sino una obra de ingeniería tanto física como social. Al día siguiente, los hombres y mujeres recién llegados, con las fuerzas renovadas por el agua y la esperanza, recibieron picos y palas. No se les asignaron las tierras ya fértiles, sino las parcelas fronterizas, aún resecas, que colindaban con el desierto del que provenían. Su tarea y su derecho fue extender la vena de esperanza, creando nuevos afluentes que llevaran la vida a sus futuros hogares. El tintineo de nuevos picos contra la roca se unió a la sinfonía de trabajo del valle, y el sudor de los antiguos pobladores se mezcló con el de los recién llegados en el mismo barro. Ismael, el hombre que había abogado por cerrar las fronteras, fue el primero en ofrecer su hombro para mover una roca que obstruía el paso del nuevo canal. Un gesto silencioso de rendición al espíritu de la comunidad que él mismo había ayudado a forjar. Con la siguiente cosecha, el valle era irreconocible. Ya no era una sola comunidad, sino un crisol de varias, cada una con su acento y sus propias canciones de siembra. La historia de esperanza ya no se contaba con una sola voz, sino con muchas, y cada familia nueva añadía un verso sobre su propio desierto y su propia salvación. La hacienda de don Ramiro, cuyo granero ya resultaba pequeño, se expandió con nuevos silos construidos en comunidad. Sus muros se convirtieron en lienzos donde se pintó un gran mural. Una mujer de rostro anónimo abriendo una grieta en una montaña, y de la grieta no solo brotaba agua, sino un río de gente de todos los colores que se unían para cavar un solo canal. La lección se había grabado en la piedra y en el alma colectiva. La verdadera prosperidad no se medía por las mazorcas cosechadas, sino por el número de manos que se unían para sembrarlas. El eco de la historia del valle se extendió más allá de las fronteras conocidas, llevado no por cronistas ni por reyes, sino por el humilde testimonio de los caminantes. Ya no llegaban solo fugitivos de la sequía, sino peregrinos de la curiosidad, líderes de otras comunidades, ingenieros de ciudades lejanas y filósofos que buscaban la raíz de una prosperidad que parecía desafiar las leyes de la naturaleza y del egoísmo humano. Y lo que encontraban no era magia, sino un sistema. No veían a un pueblo bendecido por un milagro, sino a una sociedad forjada en la memoria del sufrimiento y organizada en torno a un principio tan simple como revolucionario. El agua era de quien la trabajaba, y el trabajo era de todos. Los descendientes de Esperanza no compartían solo su maíz, compartían su conocimiento. Enseñaban a los visitantes a leer las vetas de la montaña, a organizar el trabajo en cuadrillas, a mediar en disputas por un surco y, sobre todo, a celebrar el rito de la sed como la más sagrada de las fiestas, la renovación anual del pacto contra el olvido. Así, el valle trascendió sus propios límites geográficos. La vena de Esperanza dejó de ser un nombre propio para convertirse en un sustantivo común, una palabra que en otras lenguas y tierras lejanas llegó a significar acequia, comunidad y futuro. La mujer que hizo llorar a las piedras nunca supo que el eco de su pico contra la roca resonaría a través de generaciones y más allá de las montañas que la vieron nacer, inspirando la construcción de cientos de canales en desiertos que otros daban por muertos. Su verdadero manantial no fue el ojo de agua oculto bajo la sombra del cóndor, sino la revelación de que una comunidad puede forjar su propio destino, gota a gota, mano a mano. Y esa, como el agua que da la vida, es una verdad que, una vez descubierta, nunca jamás se seca. Pero el tiempo, que todo lo pule y todo lo desgasta, trajo consigo la prueba final, una que no nació del corazón de los hombres, sino de las entrañas de la tierra.
Siglos después de que el último testigo del tiempo de polvo se hubiera convertido en polvo él mismo, un temblor profundo sacudió los cimientos de la cordillera. Las rocas del peñasco del Cóndor se reacomodaron con un estruendo que se oyó hasta en los valles más lejanos. Cuando el polvo del derrumbe se asentó, los vigías enviados a la montaña regresaron con el rostro pálido y una noticia que heló la sangre de la comunidad. El ojo de agua, el manantial sagrado, se había reducido a un goteo agónico, insuficiente para alimentar ni al más pequeño de los canales. La vena de esperanza, por primera vez en generaciones, se convirtió en un lecho de lodo y luego en una cicatriz seca sobre la tierra. El pánico fue una sombra fugaz, un eco atávico que pronto fue sofocado por siglos de memoria y disciplina. Nadie corrió a buscar un chivo expiatorio. Nadie levantó los ojos al cielo buscando un milagro o una maldición. En cambio, se reunieron en un gran consejo, no bajo el mezquite de esperanza, sino en el anfiteatro de la cantera, el lugar del trabajo. Desplegaron los mapas geológicos que sus ingenieros habían trazado, los registros de lluvias que sus abuelos habían anotado, los conocimientos botánicos de plantas que sobrevivían con la humedad del sereno. Comprendieron entonces que el verdadero legado de esperanza no había sido el manantial, sino el método. Divididos en brigadas, exploraron la montaña no con la fe ciega de una leyenda, sino con el conocimiento de que el agua, como la vida, siempre busca un camino. Y la encontraron, no en un gran chorro milagroso, sino en cientos de pequeñas filtraciones, ojos de agua menores que habían sido ignorados. La única vena de esperanza fue reemplazada por una red de capilares, un sistema circulatorio más complejo y resiliente que requería una colaboración aún más profunda. El valle no solo sobrevivió, evolucionó, demostrando que el milagro no era tener un manantial eterno, sino ser una comunidad que nunca se rendiría ante la sed. Este nuevo sistema, un tejido de capilares en lugar de una sola arteria, cambió la fisonomía del valle y el alma de su gente. La vena de esperanza, ahora una cicatriz seca en la ladera, se convirtió en un sendero ceremonial, un recuerdo de su origen. El nuevo rito de la sed ya no era una sola peregrinación masiva, sino una jornada de responsabilidad distribuida, donde cada familia, cada clan, cuidaba y honraba el tramo de la red que le daba la vida. El trabajo se hizo más íntimo, la conexión con el agua más personal y la interdependencia más evidente. Si un canal fallaba, no era una desgracia local, sino un desequilibrio en el sistema entero que todos acudían a reparar, entendiendo que eran las células de un único organismo vivo. Y así, la historia que se contaba a los niños junto al fuego cambió una última vez. Ya no se hablaba del milagro de un manantial, ni siquiera de la proeza de un pueblo. Se hablaba del agua misma como metáfora de su espíritu. Les enseñaban que esperanza no había encontrado un lugar, sino un principio, que la vida no reside en una única fuente que puede ser poseída o perdida, sino en la capacidad de conectar las pequeñas y dispersas gotas de posibilidad hasta crear un caudal. El verdadero legado no era la acequia de barro y piedra, sino la convicción grabada en el corazón de cada descendiente de que no hay sequía capaz de vencer a un pueblo que ha aprendido a construir su esperanza, no a encontrarla. La memoria de don Ramiro no se borró, se curó. Su nombre dejó de ser una maldición para convertirse en un adjetivo en el dialecto del valle. Ramirar significaba acumular más de lo que se necesita, dejar secar el alma por miedo a compartir el agua. Su hacienda se convirtió en el gran archivo de la comunidad, sus muros de piedra cubiertos no de enredaderas, sino de los nombres grabados de cada niño nacido bajo el pacto del agua. Y su pozo, el pozo profundo y egoísta, se transformó en un observatorio astronómico.
Los descendientes de Esperanza le encontraron un nuevo uso. En lugar de mirar hacia las profundidades oscuras de la tierra en busca de un tesoro que acaparar, lo usaban para mirar hacia la inmensidad del cielo, aprendiendo sobre los ciclos de las estrellas para predecir las lluvias, buscando su futuro en la vastedad compartida del universo, no en la estrechez de un agujero en el suelo. Y si un viajero perdido, con la garganta llena del polvo de otros desiertos, llegara hoy a los límites del valle, no vería un milagro, sino algo más poderoso. Un paisaje diseñado por la lógica de la colaboración. Vería una red de vida que imitaba las venas de una hoja, un sistema donde cada surco, cada familia y cada gota eran esenciales para el todo. Vería a los niños no solo jugar con el agua, sino reparando sus cauces como la tarea más natural del mundo. Y si preguntara por el origen de tanta vida, nadie le señalaría un punto en la montaña, sino que le ofrecerían una jícara de agua y le invitarían a unirse al trabajo, porque habían aprendido la lección final de la mujer que hizo llorar a las piedras, que el agua más dulce no es la que se encuentra, sino la que fluye entre unas manos y otras en el cauce infinito de la comunidad. El mundo exterior, el de las ciudades con nombres en mapas y las carreteras de asfalto, eventualmente oyó hablar no de un milagro, sino de un sistema. Llegaron hombres de letras y números, cartógrafos del alma y sociólogos de la supervivencia. Fueron recibidos con la misma jícara de agua que se ofrecía a todos. Desplegaron sus instrumentos para medir el caudal de los capilares. Documentaron con caligrafía precisa la estructura del Consejo del Agua y analizaron el rito de la sed como un fascinante ejercicio de cohesión social. En sus informes, el valle era un modelo de gestión hídrica y capital social, un caso de estudio perfecto. Pero había algo que sus mediciones no podían calibrar y que sus teorías no lograban explicar del todo: el silencio que caía sobre la multitud cuando un anciano contaba la historia de las piedras que lloraron. Un silencio que no era de ignorancia, sino de profundo y personal conocimiento. Estos hombres sabios partieron con sus pergaminos y diagramas, convencidos de haber descifrado el código. Intentaron replicar el modelo en otras tierras áridas, construyendo venas de esperanza con una ingeniería más avanzada y reglamentos más detallados. Cavaron acequias perfectas, distribuyeron el agua con una equidad matemática y establecieron consejos basados en la lógica más pura. Pero las nuevas comunidades, aunque bien irrigadas, seguían teniendo el alma seca. Sus acequias eran silenciosas, carentes del murmullo de las historias compartidas. Las disputas se resolvían con reglas, no con la memoria del perdón. Pronto comprendieron la verdad final que no cabía en ningún mapa. No se podía exportar un canal sin exportar también la cicatriz de la sequía que lo hizo necesario, ni la vergüenza de haber culpado a un inocente, ni la redención encontrada en el sudor compartido. El sistema no era la causa de su prosperidad, era la consecuencia de su alma. Entendieron entonces que el valle no era un lugar, sino un verbo. Era el acto de recordar juntos el polvo para celebrar juntos el agua. Era una lección viva que solo podía aprenderse con las manos en la tierra y el corazón expuesto a la historia del otro. El verdadero legado de esperanza no era una utopía exportable, sino un santuario forjado en la especificidad de su propio dolor y su propia redención. Un milagro intransferible que obligaba al mundo no a copiarlo, sino a buscar en sus propios desiertos la voluntad para hacer llorar a sus propias piedras. Y un día, mucho tiempo después, cuando el valle era ya más una leyenda que un punto en el mapa, llegó una última viajera. No era una ingeniera ni una sabia, sino una poeta con los ojos cansados de ver mundos que habían olvidado el nombre de sus ríos. No pidió ver los archivos ni los canales.
Simplemente se sentó a la orilla de la acequia principal y esperó. Vio pasar el día, observando cómo los ancianos enseñaban a los niños a leer las nubes y cómo los amantes se prometían amor eterno con un puñado de tierra húmeda. Al atardecer, un niño se acercó y le ofreció una jícara de agua. La poeta bebió y, en lugar de dar las gracias, preguntó: ¿cuál es el secreto de esta agua? El niño la miró sin sorpresa y respondió con la sencillez de lo evidente que recuerda su sed. En esa respuesta, la poeta lo comprendió todo. Comprendió que el valle no se regaba con agua, sino con memoria. Y en el poema que escribió esa noche, no habló de canales ni de cosechas, sino del eco de un pico en una montaña lejana, un sonido que se había convertido en el latido incesante del corazón de un pueblo que aprendió que la única forma de no volver a tener sed es nunca olvidar lo que se siente tener la garganta llena de polvo. La poeta no se marchó al día siguiente. Se quedó durante un ciclo lunar completo, sentada no con los ancianos del consejo, sino con los niños junto a la acequia y con las mujeres en los campos de maíz. No hizo más preguntas. Escuchó. Escuchó el ritmo de los picos durante el rito de la sed, el murmullo de las historias que se contaban al desgranar las mazorcas, el sonido del agua llenando un cántaro en el silencio de la madrugada. La noche antes de su partida, pidió reunirse con el pueblo bajo el viejo mezquite. No leyó de un pergamino, sino que habló desde la memoria, y su poema fluyó como la propia acequia. No nombró a Esperanza ni a don Ramiro. Habló de una sed primordial, de unas manos que se negaron a convertirse en polvo y de una gota de agua que contenía el reflejo de un pueblo entero. Su poema no era una crónica, era un rezo, y la gente, al escucharlo, no oyó una historia ajena, sino el eco de su propia sangre, la traducción de su alma a un lenguaje universal. El poema se quedó allí, tejido en la memoria colectiva, convirtiéndose en el testamento viviente del valle, la última y más perfecta versión de la historia, recitada cada año cuando la primera agua del rito volvía a correr, recordando a todos que su verdadera herencia no era la tierra fértil, sino un poema nacido de la sed. Y así, la leyenda del valle se completó, no como un lugar en un mapa, sino como una parábola. Las eras se sucedieron, el clima del mundo cambió con la lentitud de la geología, y las montañas, finalmente, se cansaron de llorar. La red de capilares se fue secando, no por un cataclismo, sino por el agotamiento natural de un ciclo que había durado milenios. Los descendientes de Esperanza, enfrentados a un desierto que regresaba para reclamar lo suyo, no lo vieron como una derrota, sino como la última lección. Emprendieron una diáspora silenciosa, una migración no de refugiados, sino de sembradores. Cada familia, al partir, llevaba consigo no solo las semillas del maíz más resistente, sino una copia del poema de la viajera. Se dispersaron por el mundo, buscando nuevas tierras áridas, no para conquistarlas, sino para escucharlas. Y en nuevos desiertos, bajo soles extraños, cuando encontraban a otros pueblos con la garganta llena de polvo, no les ofrecían un sistema ni un mapa. Simplemente compartían su agua, ponían sus manos a trabajar junto a las de ellos, y al caer la noche, junto a un fuego crepitante, recitaban un viejo poema sobre una sed recordada, plantando así la única semilla que nunca necesita agua para florecer, la esperanza. Los sembradores de la memoria no llegaron a las nuevas tierras como maestros, sino como aprendices de la sed ajena. Su primera pregunta nunca fue sobre el agua, sino sobre el dolor. ¿Dónde os duele la sequía? Escuchaban las historias de cosechas perdidas, de pozos envenenados por la codicia o de corazones agrietados por la desconfianza, y solo entonces, cuando el mapa de la desolación estaba trazado, compartían su único tesoro, el poema. No construían réplicas, sino resonancias.
En cada lugar, la vena de esperanza tomaba una forma distinta. A veces, el canal era de ladrillos y llevaba conocimiento a una escuela olvidada. Otras, era un hilo de crédito que regaba pequeños talleres ahogados por la usura. En una ciudad de asfalto, fue una red de tejados verdes que cosechaban la lluvia y el reencuentro entre vecinos. El valle original ya no existía en mapa alguno, pero ahora florecía en 1000 geografías distintas del alma, cada uno con su propio cóndor de piedra y su propio poema nacido de la aridez. El nombre de Don Ramiro se lo tragó el polvo, convirtiéndose en un cuento para asustar a los niños sobre la soledad que engendra el egoísmo. Pero el de Esperanza se desprendió de la mujer de carne y hueso para fundirse con el paisaje y con el tiempo. Dejó de ser un nombre propio para convertirse en la palabra que nombra el acto de golpear la piedra en la más oscura de las noches. La certeza de que incluso en la roca más estéril reside la promesa de una gota. Y cuentan los que caminan que, aún hoy, si uno se pierde en el desierto más inhóspito del mundo, en esa geografía del alma donde toda esperanza parece muerta, puede que encuentre, al doblar una duna, no un oasis, sino algo infinitamente más raro, dos extraños compartiendo el último sorbo de agua de una jícara. Y si uno agudiza el oído, quizá los oiga susurrar los versos de un viejo poema, un poema que empieza no con «érase una vez», sino con la única pregunta que de verdad importa: ¿recuerdas tu sed? Y así, la leyenda se hizo polvo y el polvo se hizo tiempo. Pero un día, un caminante, cuya genealogía se perdía en las rutas de los sembradores, sintió el llamado de regresar al origen. No encontró un vergel, sino un desierto sereno y digno. La vena de Esperanza era un sendero de arena pálida, pero a sus orillas, contra toda lógica, crecían plantas correosas de flores diminutas y tenaces, como si la tierra aún recordara el sabor del agua que una vez la recorrió. El mezquite sobre la tumba sin nombre era un anciano colosal, sus raíces hundidas en la memoria de la humedad, ofreciendo una sombra densa y solitaria. El viajero se arrodilló y recogió un puñado de esa tierra, y no sintió el tacto de la muerte, sino la textura de un reposo ganado a pulso. El viajero subió hasta la montaña del Cóndor y encontró la cicatriz en la roca, sellada por la geología y el silencio. No buscaba agua. Apoyó la palma de la mano sobre la piedra fría y comprendió la última verdad de la parábola. El manantial no había sido un lugar, sino un catalizador. El verdadero milagro no estaba allí arriba, sino abajo, en la red de cicatrices que dibujaban sobre el valle el mapa de una voluntad común. Eran las arrugas en el rostro de la tierra, la prueba de que una comunidad había pasado por allí y, en su lucha contra el olvido, había grabado su historia en el paisaje de forma tan indeleble que ni el regreso del desierto podía borrarla. El valle estaba en silencio, sí, pero no estaba vacío. Estaba lleno de la más poderosa de las presencias, la de una lección aprendida tan profundamente que ya no necesitaba el agua para ser recordada. El viajero partió del valle silencioso no con la tristeza de quien abandona una tumba, sino con la serenidad de quien ha leído un libro sagrado hasta su última página. A partir de entonces, su mirada se transformó. Ya no veía desiertos, sino lienzos en blanco. No veía grietas, sino el inicio de posibles canales. Encontraba la vena de esperanza en la cicatriz curada de un viejo árbol, en el hilo de confianza que unía a dos mercaderes en un trato justo, en la red invisible de historias que los abuelos tejían para proteger del frío a sus nietos. Comprendió que el legado no era un lugar que visitar, sino una forma de habitar el mundo, la de reconocer que toda sequía lleva en su corazón la semilla de un manantial, y que esa semilla solo germina cuando se riega con el sudor de todos. Y así, la historia regresó al polvo, su origen y su destino. Los nombres se desvanecieron, las piedras se redondearon bajo el sol de los siglos.
y el viento se llevó las últimas palabras del poema. Pero el eco del pico de esperanza contra la montaña nunca se extinguió del todo. Se convirtió en una vibración fundamental del mundo, un rumor subterráneo que resuena cada vez que la desesperación parece haber ganado la partida. Es el sonido que se oye en el silencio entre dos notas de una canción triste, en el coraje de la primera palabra que rompe una opresión, en el simple acto de una mano que se abre para dar en lugar de cerrarse para acaparar. Porque el verdadero manantial nunca fue de agua, fue y será siempre la memoria compartida de la sed, el motor inagotable que obliga a los seres humanos una y otra vez a hacer llorar a las piedras. El mundo de afuera, el de las prisas y los espejos, olvidó la pregunta. Construyó acueductos de asfalto que no llevaban agua, sino prisa. Cavó pozos de datos infinitos que calmaban la curiosidad, pero avivaban la sed del alma. En este nuevo desierto, la gente caminaba con los cántaros llenos de ruido y las gargantas secas de significado. Se convirtieron en herederos de don Ramiro sin saberlo, acumulando amistades que no nutrían y conocimientos que no saciaban, cada uno encerrado en la jaula dorada de su propio oasis digital. La sequía era la soledad, y el chivo expiatorio era siempre el otro. Pero incluso allí, en el silencio de las pantallas iluminando rostros solitarios, a veces se sentía una vibración lejana, una inquietud sin nombre, el eco perdido de un pico golpeando una piedra. Era la prueba de que ninguna aridez es absoluta. El eco llamaba no a una peregrinación, sino a un gesto. Se manifestaba en el que se detenía a escuchar una historia en lugar de vender una solución, en el que compartía su tiempo, el único recurso verdaderamente escaso, en el que se atrevía a mostrar su propia grieta para que otro no se sintiera solo en su rotura. Cada uno de estos actos era un golpe a la roca de la indiferencia, y aunque una sola persona no podía abrir un manantial, la suma de sus golpes creaba una red de fisuras por donde empezaba a filtrarse, gota a gota, un agua nueva que recordaba su nombre antiguo, comunidad. Así, la parábola del valle demostraba su verdad final. La esperanza no es un lugar al que se llega, sino un canal que se construye juntos en el corazón de cualquier desierto. Y cuando estas gotas se juntaban, ocurría el milagro final, la última transmutación de la leyenda. El verdadero ojo de agua no era una fuente en la montaña, sino el ojo humano que se detenía a ver de verdad la sed en el otro. El cóndor de piedra no era un peñasco, sino la sombra de nuestro propio egoísmo y aislamiento que, una vez movida por el esfuerzo de la empatía, revelaba la humedad de nuestra humanidad compartida. El eco del pico no era un recuerdo del pasado, sino el sonido presente y vivo de un corazón que se atrevía a romper su propia coraza de piedra para dejar fluir su agua. Así, la parábola cerraba su círculo. No terminaba con un valle floreciente, sino con un solo gesto repetido a través del tiempo y la geografía, una persona ofreciendo a otra no una jícara de agua, sino el cuenco de sus manos llenas de atención. El legado de esperanza no era una historia sobre cómo encontrar la salvación, sino sobre cómo serla. Porque al final, la sequía más terrible nunca fue la que agrietó la tierra, sino la que endureció el alma. Y el único manantial que nunca, jamás, se secó, fue la memoria de que todos, en el fondo, bebemos de la misma sed. Y entonces, en el corazón de una de esas ciudades de asfalto y soledad, alguien sintió la vieja sed, la que no calman las fuentes de datos ni los ríos de información. No buscó una montaña, encontró un solar abandonado, una herida de tierra y escombros entre dos gigantes de cristal, un microcosmos del valle en su tiempo de polvo, y sin más herramientas que sus manos y una voluntad que no entendía, comenzó a retirar las piedras, una a una.
limpiando el terreno con la paciencia de un monje. Los transeúntes, con los ojos fijos en sus pantallas, apenas registraban su presencia, y si lo hacían, veían la locura de un solitario, no el primer acto de una redención. Pero él no buscaba su aprobación. Obedecía a un impulso más antiguo, al eco de un pico que vibraba en sus huesos, la necesidad primordial de preparar la tierra, aunque no supiera aún qué semilla iba a plantar. No fue necesaria una leyenda. La constancia de su trabajo se convirtió en el relato. Un día, una niña se detuvo y, en lugar de mirar su pantalla, lo miró a él y le preguntó qué buscaba. Él solo le sonrió y le ofreció una pequeña pala para que jugara. Al día siguiente, la niña trajo a su abuelo, un anciano que recordaba el olor de la tierra mojada. Pronto, otros se unieron, atraídos por el silencio de aquel rincón que se negaba a ser estéril. No lo sabían, pero estaban repitiendo el rito. Cada escombro retirado era un golpe a la roca del aislamiento. Cada conversación compartida sobre el borde del solar era un canal que se abría. Cada semilla de una flor silvestre plantada en la tierra recuperada era el inicio de un nuevo poema, demostrando que la historia de la mujer que hizo llorar a las piedras no era una leyenda del pasado, sino un mapa siempre vigente, un manual de instrucciones para el alma escrito no con tinta, sino con el sudor de cualquiera que se atreva a cavar en su propio desierto. El solar dejó de ser un solar para convertirse en un argumento. Sobre la tierra negra y fértil que habían acarreado en cubos, creció un mosaico de bancales improvisados donde el verde tenaz de las hortalizas desafiaba el gris del hormigón circundante. El programador que solo hablaba en código aprendió el lenguaje de las estaciones. La maestra jubilada encontró más alumnos en aquel metro cuadrado que en su última década de aulas. El repartidor que medía la vida en paquetes entregados descubrió el ritmo lento del crecimiento. No hubo un plan maestro ni un líder designado. La comunidad se organizó como un sistema de raíces, invisible y fuerte. Pero la ciudad, esa entidad sin rostro que funciona con la lógica de los planos y los permisos, finalmente se dio cuenta. Un día, clavada en un poste improvisado, apareció la notificación oficial, una orden de cese y desalojo, la fría legalidad exigiendo el regreso del desierto. La historia de Esperanza nos enseña que, cuando los inspectores llegaron, uniformados y con sus carpetas llenas de reglamentos, esperaban encontrar la hostilidad de los invasores o la súplica de los desamparados. No encontraron ninguna de las dos. Fueron recibidos por una comunidad silenciosa y trabajadora que no detuvo sus labores. La niña que había sido la primera en unirse se acercó al inspector jefe, no con miedo, sino con la seriedad de una anfitriona, y le ofreció un tomate rojo y tibio por el sol, recién arrancado de la mata. El hombre, cuya mano estaba entrenada para firmar multas y sellar clausuras, se quedó paralizado ante el gesto. Aquel fruto no era una ofrenda, era una evidencia. Contenía el sol, la tierra, el agua traída en botellas y, sobre todo, el sudor de una comunidad. Era un argumento más poderoso que cualquier ordenanza. La notificación nunca fue ejecutada. En su lugar, semanas después, llegó un cartel nuevo y permanente que no hablaba de prohibiciones, sino que daba un nombre a aquel pedazo de tierra renacida, el huerto de la sed recordada. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la justicia a través de la sabiduría ancestral.